ya sea entre dos o más personas, teniendo como fin la transmisión y la recepción de informaciones escrita, emocional, etcétera. La persona o personas que envía la información es el emisor y la persona que lo recibe es el receptor. Nosotros sabemos, son principios, pero que son muy importantes que se pongan en práctica. Acá, aún hablando de la comunicación, ahí vamos a mostrarles unas cositas que son importantes, son puntos muy importantes, que es, el mensaje se deforma cuando pasa a través de la experiencia de una persona. Hay pruebas sociales que son muy interesantes, o donde se dice un mensaje a una persona para que diga a otra y a otra y a otra, y cuando llega al final, a la última persona, el mensaje llega totalmente descaracterizado. Entonces, puede pasar eso. A mí me gusta, a mí me gusta cuando me dicen algo, eh, un ejemplo, Marcos, este celular es para que lo entregues a Sandra. ¿Qué haré yo? Tomaré el celular y voy a entregarlo a Sandra. No me dijeron que era para que lo entregara a Iván o al Milico. No, es para que se le entregue a una persona. Y a veces un problema de comprensión o la información que no es pasada de manera adecuada puede deformar. Entonces, ojo. Otra cosa, el mensaje depende de dos personas. Es norma, regla, emisor y receptor. Ahí está. Un mismo idioma. Imagínense si yo aquí, en esta clase, estuviera hablando en otro idioma. Puede pasar. Pero que se use un traductor o no sé, algo que el receptor pueda entender. Entonces, un mismo idioma. Una orden o desafío mal dado es una tarea mal realizada. Obvio, es necesario entonces dar órdenes claras. Ahí estamos hablando en términos incluso de iglesia, órdenes claras, en amor, sin presionar a la gente, compartiendo la idea y desafiando a realizarla. Asegurarse que la persona está entendiendo a fondo lo que queremos decirle. Un gran defecto que yo encuentro en muchos países latinoamericanos es que las personas no son objetivas. Hablan, 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 hablan y no dicen nada. No son objetivas. Por ejemplo, si algo no me está agradando, yo no voy a decir que el tiempo está así, que el día está más o menos, y no, voy a decir, ¿sabe qué? No me siento bien. Entonces, es muy importante que aseguremos que nuestros receptores nos entiendan. Es muy importante, hermanos. En un mensaje, en un estudio, en la administración, por ejemplo, en una consejería, tenemos que ser muy objetivos. No podemos estar hablando a medias. Entonces, en la comunicación estos factores son muy importantes. Ahora tenemos ahí la motivación. Esta figura me llamó la atención porque ahí se ve la palabra imposible, la persona saltando y ahí en el medio un tremendo abismo, se cae la I y la M y del otro lado está escrito posible. Entonces,
eh, la motivación hace el imposible posible. Eso me llamó bastante la atención. Pero veamos qué es la motivación. Observen bien, hermanos, que ahora vamos a comenzar a salir de la teoría. Pero la palabra comienza exactamente con teóricamente. Un cristiano está motivado a realizar la tarea por el simple hecho de que todo lo que debe hacer es para el Señor, para servirle y adorarle por lo que Él es y por lo que nos da. Nuestra primera razón para que estemos motivados es el Señor. Lo que me motiva a levantarme todos los días, a leer la palabra, a preparar un estudio bíblico, a dar consejería, a hacer tantas cosas, es que es para el Señor. Es la primera cosa que a mí me motiva. Pero, sin embargo, existe mucha gente desmotivada. Y hermanos, el lugar donde se encuentra más gente desmotivada está dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Pero esto se da por muchas razones. Veamos, analicemos, hermanos, malos objetivos en el pasado. Personas que tuvieron problemas, muchas dificultades, objetivos como nosotros vimos ayer. Hay varios objetivos, los inalcanzables, objetivos personales. Algunos de ellos pueden desmotivar a las personas. Entonces, malos objetivos en el pasado. Y ahí está. Tal vez hubo actividades que terminaron sin que el objetivo se lograra. La gente puede estar agotada y cansada del activismo. Otro gran problema que existe en las iglesias cristianas evangélicas, el activismo. Hay que hacer esto, aquello, lo otro, actividades de aquí y de allá, y algunas de estas actividades pueden terminar sin que se logre el objetivo. Por ejemplo, iglesias que hacen de todo para recaudar dinero, para eso, para aquello, lo otro, y mientras nos olvidamos que es el Señor el que nos da. Es el Señor el que abre las puertas. Eso he escuchado mucho de algunos pastores, como el pastor Eddie, el pastor Daniel. Hermanos, por ejemplo, pastor Eddie nunca en su vida pastoral, que ya lleva casi 40 años o más, nunca hizo, una actividad para que se lograra algo del tipo, hablando de actividades económicas, venta no sé, de huevos en la iglesia, venta de dulces, venta de flores, nada. Él dice que se hace con fe. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Porque muchas veces, hermanos, son cosas que agotan, no se logra el objetivo muchas veces y no pasa de activismo. Y la gente está cansada de activismo. También mala administración del tiempo. Un buen administrador sabrá administrar el tiempo. Una mala administración del tiempo desmotiva a las personas, y es una verdad. Por ejemplo, se reúne a los miembros sin haber un motivo. Se avisa a la iglesia, hermanos, mañana tendremos una reunión. ¿Pero de qué? ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a hablar? ¿Algo especial? Entonces, a veces se reúne para pierda de tiempo. El tiempo es precioso. Yo valoro mucho el tiempo, mis hermanos. De verdad, yo valoro bastante. Por eso que trato de ser puntual. Tengo hora para empezar, tengo hora para terminar, porque el tiempo es importante. Entonces, un factor que desmotiva a las personas
en cualquier área de actuación es la mala administración del tiempo. También otro gran problema es el poco reconocimiento. Contrariamente a lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 13:7, que dice que debemos honrar a las autoridades, muchas veces los pastores y líderes no reconocen la tarea de nadie. Me gusta mucho una actitud del pastor Daniel. Un vaso con agua que tú le des, o un cafecito, lo que sea, él siempre tiene la palabrita mágica. Muchas gracias. Es gracias por todo. Reconoce que aquella persona tiene su valor. Entonces, y lamentablemente hay pastores que son muy, distraídos, se olvidan y no reconocen a aquel lidera. Entonces, mucha gente se desmotiva por poco reconocimiento. Es un gran problema, mis hermanos. Bien, vamos ahora a entrar en la evaluación. Ya vimos el proceso administrativo, y él termina con la evaluación. Evaluar es mirar hacia atrás con la intención de corregir y asimilar experiencias y muchas veces cambiar el camino. A mí me gusta reuniones donde podamos evaluar cómo estamos yendo, cómo estamos caminando. Y muchas veces hay cosas que necesitan cambios. Es muy importante, mis hermanos. La evaluación, nosotros vamos a ver, comenzamos una construcción o empezamos con una campaña de evangelismo. Ahora paremos un poco, miremos hacia atrás y evaluemos si hay cosas que corregir, qué experiencias estamos teniendo y si hay que hacer cambios. Es muy importante la evaluación. Y esto, hermanos, es un proceso constante. Para que ustedes tengan una idea, en mi iglesia en Brasil se reúne el directorio 2 veces al mes. Cada 15 días se reúnen los pastores, los diáconos, los que trabajan con la tesorería, los que trabajan con la administración, y además de otros que son invitados para que se haga una evaluación de cómo están las cosas, cómo van yendo las cosas. Es decir, hermanos, evaluación es un proceso constante. Ahora, todo va a existir, se va a llevar a cabo, hermanos, con los líderes. Los administradores en acción van a hacer con que la máquina administrativa funcione, que las cosas funcionen bien, y etc. Pero veamos 3 tipos de líderes. Voy a hacer un pequeño repaso en liderazgo, pero llevándolo a la administración. Y acá hay una frase muy interesante. Los líderes no crean seguidores, sino más líderes. Si un líder crea seguidores, no es un líder. Un líder, el verdadero líder, crea más líderes. Ahí está, el autor se llama Tom Peters. Entonces, analicemos un poco a estos líderes. Aquí tenemos a uno, hay un blanco, él está sentado y este blanco se está casi hundiendo en el mar. Es el número 1.
son los líderes que tienen el empuje, la visión, las ganas, pero realizan la tarea solos. Y hay muchos líderes así. Tal vez ustedes conozcan a algunos. Es un tipo de líder. Tiene la visión, tiene el empuje, las ganas, pero lo hacen todo solos. El número 2 son los que motivan, pero solo ven cómo realiza la tarea los demás y los juzgan. Son los famosos que dan órdenes, incluso motivan, pero se sientan en sus sillas o se van a sus casas de playa o en la casa del campo. Van a estar lejos esperando que sus liderados hagan toda la tarea y aún los juzgan. Este tipo de líder, su destino es el fracaso. Entonces hay líderes así. El número 3 son los que guían, motivan, evalúan y corrigen a medida que avanza el proyecto. Están ahí, juntos. No están en palacios. No están sentados en sus sillas. Están ahí o algunos que se quedan en sus escritorios o en sus oficinas. No, ellos guían, motivan, evalúan y corrigen a medida que avanza el proyecto. El administrador cristiano eficaz es un líder espiritual que ha recibido su liderazgo y autoridad de Dios y es guiado por él, que analiza en profundidad la realidad y es centrado, que clarifica los objetivos alcanzables y los comunica eficazmente, que anima, que evalúa la tarea y corrige en amor. Yo prefiero el estilo de liderazgo número 3. Muy bien. Ahora ya comenzamos a entrar, hicimos un paseo por la administración en general, pero ahora ya vamos a entrar en la administración y la iglesia. Entonces, ahí está. El primer concepto, la administración representa un intento por crear un futuro deseable sin olvidar el pasado y el presente. El próximo concepto es la administración se ejercita en una época histórica concreta y es reflejo de ella. Tenemos algunos ejemplos de buenas administraciones, incluso de iglesias. Yo conozco iglesias con más de 150 años. Imagínense. Entonces, siempre ahí, la iglesia se volvió, estas iglesias son institucionales, históricas, porque ellas reflejan conceptos que fueron aprendidos desde hace mucho tiempo y se aplica hasta el día de hoy. Entonces, en este caso, la administración, repito, se ejercita en una época histórica concreta y es reflejo de ella. Otra cosa, la administración eficiente y eficaz. Con la administración se busca la mejor eficiencia y eficacia. Atención, hermanos, que son dos palabras muy parecidas, pero tienen sus significados. Entonces, repito, con la administración se busca la mejor eficiencia y eficacia de una empresa, ministerio o iglesia, en donde la eficiencia significa hacer correctamente las cosas y la eficacia significa hacer las cosas correctas. Guarden bien,
estas dos palabritas. Si somos eficientes y si somos eficaces. Entonces, la eficiencia es hacer correctamente las cosas. Ser puntuales, ser honestos. Esto influye bastante en el buen desarrollo de un ministerio. Y la eficacia significa hacer las cosas correctas. Y ahí está. Desglosando un poquito más, la eficiencia es la capacidad, observen bien, la capacidad para hacer las cosas bien. Es un concepto que se refiere a los resultados o productos obtenidos, medidos con relación a la mano de obra, materiales y tiempo usados para lograrlos. Es la capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima inversión. Por ejemplo, el Internet, para nosotros actualmente, pastores, profesores, es algo bastante eficiente. Nos lleva a hacer las cosas bien. Nos cae, por ejemplo, la calidad en algunos aspectos. Yo podría estar enseñándoles dentro de un aula, pero puedo estar enseñándoles y compartiendo con ustedes por internet. Entonces, esto me hace, por ejemplo, ahorrar tiempo, dinero, mano de obra, porque, por ejemplo, para que tengamos un edificio funcionando, se necesita gente para limpiarlo, se necesita toda la infraestructura, esto demanda gastos. Entonces, fíjense, es un ejemplo muy presente para nosotros, la eficiencia del Internet para nuestras clases online. Entonces, resumiendo, es la capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima inversión. Hay una mínima que sea inversión. Por ejemplo, un ejemplo acá, este que les doy, del internet. Luces, la misma conexión al internet. Ahora que estamos grabando y quiero mejorar la grabación, todo eso, pero hay una mínima inversión. Entonces, es un ejemplo, ¿ya? Y la eficacia, observe bien, implica elegir las metas acertadas. Un gerente o pastor que elige una meta equivocada es un líder ineficaz. Aun cuando su producción sea grande y eficiente, ejemplo, iglesias grandes y desordenadas. Hermanos, y de verdad les doy testimonio, hay iglesias grandes que yo conozco con tremendo potencial y sus pastores están deprimidos porque han tomado decisiones equivocadas, son ineficaces, están deprimidos porque no hay gente que vaya a la iglesia por la pandemia. Un ejemplo muy presente, muy actual. Y siquiera saben tomar un celular para hacer una oración por una live. ¿Se dan cuenta? Y acá en el ejemplo que les estoy dando, iglesias grandes y desordenadas, hermanos, es peor que una caja de Pandora. De verdad, hermanos. Eficacia es completar las actividades para conseguir las metas de la organización con todos los recursos disponibles. Se define como hacer las cosas correctas. Entonces, yo me acuerdo, mi primera clase el año pasado, online,
mi celular casi explotó. Casi, por poco, hermanos. La batería se hinchó, fue un show, fue una cosa horrible, pero era lo que teníamos. Nuestros computadores estaban con problemas. Entonces, ¿qué hice yo? No teníamos técnicos, no teníamos fondos para comprar nuevos computadores. El Señor nos bendijo, fue un milagro que pude comprarme un celular y al día siguiente me gané otro. Amén. Pero nosotros tratamos de trabajar con lo que teníamos. Mientras que seminarios se cerraron, iglesias se cerraron, hermanos. ¿Por qué ellos no disponían de esto, de hacer las cosas correctas? Y vamos a hacer las cosas correctas con lo que tenemos. Ayer les hablé del ejemplo de Jesús, que hizo un milagro de la multiplicación de panes y peces, y solamente tenía 5 panes y 2 peces. Era lo que Jesús tenía. Otra vez tenía que pagar los impuestos. Mandó que Pedro pescara, y ahí en la boca del pescado había la moneda que era suficiente para pagar el impuesto de Pedro y el de Jesús. A veces, hermanos, vamos a trabajar con lo que tenemos y vamos a trabajar con eficacia. Ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de eficacia. De hecho, se afirma que la eficacia es la clave del éxito de una organización o ministerio. Ahí está, hermanos. Muchas veces hay de todo, pero no hay eficacia. Entonces es una clave de éxito. La administración no solo se ocupa de determinar las actividades y cumplir con las metas de la organización, que es la eficacia, sino también de hacerlo de la manera más eficiente. Ahí tenemos, entre paréntesis, organización exitosa. Y esto requiere muchas cosas, hermanos, que el tiempo no nos permite hablar. Antes de dedicarnos a hacer algo en forma eficiente, tenemos que estar seguros de que hemos encontrado algo acertado para hacer. Y con esto resumimos que es eficiencia y eficacia. Ahora entramos en la importancia de la administración en la iglesia. Ahora sí, vamos al grano. ¿Cómo se administra una iglesia? Acá tenemos algunas cosas que tienen que ver con la administración, los objetivos, organigrama, etcétera, etcétera, ideas. Pero vamos a empezar hablando de principios fundamentales de la administración, ahora en la iglesia. División del trabajo. Vimos que el que administra no puede acumular cosas. Ahora viene la división del trabajo. Veamos. Cuanto más se especializan las personas, tanto mayor será la eficiencia para realizar el trabajo. Ahí está. Necesitamos de gente eficaz para que haga buenas cosas, hermanos. Tenemos que ser proactivos. La gente que administra, la gente que ejecuta la obra de Dios tiene que ser proactiva. No, por ejemplo, no me gustan algunas palabras como, ¿sabe qué? Tenemos idea, pero vamos a considerar. Uy, eso no me gusta. Necesitamos gente proactiva, gente que tenga un raciocinio muy rápido, gente realmente que trabaje con eficiencia. Otra cosa muy importante es la autoridad. Ahí está un ejemplo, los gerentes deben dar órdenes para que se hagan las cosas.
aunque su autoridad formal les otorgue el derecho de mandar, los gerentes no siempre lograrán obediencia a no ser que también tengan autoridad personal. Eso me hace acordar en los años de gobierno militar en Brasil, hace muchos años, pero muchos años, la gente ahí quería hacer una huelga y quería paralizar la ciudad de Brasilia, la capital. Y un general, un hombre, un solo hombre salió, él era el general de caballería, y salió ahí de su cuartel porque había bocinazos, todo eso, y eso le estaba molestando. El hombre salió y él solo, sin decir una palabra, mandó a todos que se vayan a sus casas. ¿Y qué hizo la gente? Se fue a su casa. Sin soldados, sin armas, sin palos, sin paliza, sin nada. Aquel hombre que tenía autoridad. Simplemente. Mucha gente quiere demostrar que es autoridad o que tiene autoridad, pero no es autoridad. Entonces, es bueno que se manifieste la autoridad de manera natural. Un líder se forma y obtendrá, obviamente, autoridad. Yo, por ejemplo, jamás tuve que decir, yo soy pastor. Nunca. Ahora, este mes de abril, cumplo 35 años de ordenado y nunca tuve que usar o abusar de la autoridad que Dios me dio. Nunca fui de estar mandando, que haga, quiero que haga, quiero que sea así, jamás. Entonces, pero la autoridad es algo muy importante. La tercera cosa, la disciplina. Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y los acuerdos que rigen a la organización. Hay cosas, por ejemplo, una iglesia, para que todo marche bien, necesita estatuto, reglamentos internos, gente, un directorio y los que ejecutan todo el trabajo. Pero es muy importante que haya disciplina, no solamente autoridad, sino disciplina. Tiene que estar de acuerdo. Por ejemplo, yo conocí iglesias, que la gente tenía hora para llegar a una reunión. La gente estaba obligada y pocas eran las excusas. Porque el tránsito no estaba bien, porque había taco, que me dio un dolor de guata. Era norma y ellos tenían que estar ahí. Entonces, esto habla de disciplina. Les estoy dando un ejemplo, ¿ya? Entonces, los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y los acuerdos que rigen a la organización. Unidad de mando. Cada empleado, acá estoy usando el término empleado, porque es como si fuera en una empresa, cada empleado, vamos a poner cada liderado, cada hermano, debe recibir instrucciones de una sola persona. La peor cosa es cuando hay muchos caciques y pocos indígenas. A veces hay montones que quieren mandar. Esto trae grandes problemas. Cada uno debe recibir instrucciones de una sola persona. Hay una unidad, debe haber unidad de mando. Unidad de dirección. Las operaciones de la organización, es decir, la iglesia, con el mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan. Porque hay unos que vienen con plan A, plan B, y eso, aquello, lo otro, una tremenda confusión y la gente no sabe a dónde va a ir la micro.
subordinación del interés individual al bien común. En cualquier empresa, los intereses de los empleados no deben tener más peso que los intereses de la organización entera. Hablando de una iglesia, la iglesia no está en función de su gente, de sus miembros, incluyendo su pastor. Todos están en función de la iglesia. Entonces, no podemos cambiar ahí los papeles. Por ejemplo, ¿por qué hay empresas que sufren bastante? Porque los empleados solamente quieren derechos, y llegan atrasados, no producen nada, no hacen nada, y la empresa va a ir a bancarrota. Entonces, lo que vale son los intereses de la organización entera. Remuneración es parte de la administración. La retribución del trabajo realizado debe ser justa para los empleados y empleadores. Ahí entramos en lo que dice la palabra, que digno es el obrero de su salario. ¿Ya? Entonces, un trabajo que se haga, si la misma Biblia nos dice, es justo, es bíblico incluso, que, por ejemplo, en nuestra iglesia, la hermana que cuida del aseo es bien remunerada, la administradora es bien remunerada. A ver, el pastor recibe una buena remuneración, pero él voluntariamente, nadie le dijo nada, él entrega toda su remuneración a la obra misionera. Lo hace voluntariamente porque él es policía, está jubilado, su esposa también fue policía, está jubilada, entonces, pero él recibe, pero lo entrega como ofrenda, ¿ya? Porque, hermano, es justo, digno es el obrero de su salario. Centralización. Al reducir la participación de los subordinados en la toma de decisiones, se centraliza. Al aumentar su papel en ella, se descentraliza. Entonces, para cosas pequeñas, centralización, en otras palabras, y para cosas grandes, cuando el proyecto es muy grande, es mejor descentralizar. Jerarquía. Esto es normal, hermanos. No me hace mejor ni peor que nadie. Jerarquía. La línea de autoridad de una organización en la actualidad, representada por casillas y líneas del organigrama, sigue un orden de rangos de alta gerencia al nivel más bajo de la empresa. Es así, hermanos. Si fuéramos a hablar en términos filosóficos o sociales, es una cosa natural, es el orden natural de las cosas. En una casa hay jerarquía, los hijos no son más que los padres. En la iglesia, en el trabajo, siempre, hermanos, siempre vamos a encontrar la jerarquía. Orden, los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado, en el momento indicado. Las personas sobre todo deben realizar los trabajos y ocupar los puestos más adecuados para ellas. Es muy importante que aquellos que van a ejecutar el trabajo del Señor lo hagan de acuerdo a su don. Ahí traemos esto para nuestro contexto como iglesia, de acuerdo a su don. Por ejemplo, yo no puedo tomar a una persona que no maneja bien la palabra, no maneja bien la doctrina, para que ella predique, solamente porque ella es una persona simpática. No, hermanos. A lo mejor esa misma persona
va a ser útil y de tremenda bendición en otra tarea, en otro trabajo, en otro puesto, algo que le sea más adecuado, ¿ya? Equidad. Los administradores deben ser amables y justos con sus subordinados, ¿ya? Eso dispensa comentarios. Iniciativa. Los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar sus planes, aun cuando se pueden presentar algunos errores. Por ejemplo, un diácono se acerca al pastor y le dice, ¿sabe, pastor? Me gustaría mucho que usted me autorizara a que a las 5 de la mañana yo venga a la iglesia y ore con algunos hermanos. Es la iniciativa de un subordinado. Entonces esa persona debe tener libertad. Primero, libertad para dirigirse a su pastor y pedirle autorización. El pastor, ya, mi hermano, amén. Y esa persona pueda hacer ahí su reunión, aun cuando se pueda incluso presentar algunos errores. Pero es muy importante, es bonito cuando hay iniciativa, eso me gusta mucho. Para oración, para evangelización, para todo. Espíritu de grupo. Cuando existe el espíritu de grupo, la organización tendrá una sensación de unión. Yo veo, hermanos, que nosotros, los cristianos, hablamos en teoría, pero hablamos en teoría de amor, de comunión, de eso, de aquello. ¡Wow, hermanos! Pero en la práctica no existe. El espíritu de grupo, por ejemplo, los militares saben muy bien qué es esto. Espíritu de grupo, qué es lealtad. Eso debería traspasar a la iglesia del Señor. Porque, hermanos, si no hay espíritu de grupo, la cosa no resulta. Cada uno rema para un lado. Cada uno va a tirar. Uno tira de un lado, el otro va a tirar de otro lado. Y no pasa nada, hermanos. Debe haber espíritu de grupo. Unanimidad, lealtad. Es algo maravilloso. A ver, vamos a hablar un poquito. Vamos a empezar ahora. Más tarde, yo quiero terminar más o menos un cuarto para las 9, para que tengamos tiempo para las preguntas. Principalmente preguntas. Si hay dudas, ¿ya? Pero ahora vamos a ver pasos para establecer una iglesia. Y eso yo quiero, ahí estoy hablando a dos pastores. Quiero que ustedes piensen cómo es la cosa. Nosotros no vamos a considerar, y yo no considero, de verdad, hermanos, tengo respeto, pero no considero pasos equivocados para establecer una iglesia, así como pasos equivocados para ordenar a un pastor. Entonces vamos a tratar con mucho cuidado, vamos a detenernos, vamos a considerar cosas y etcétera. La primera cosa, hermanos, para establecer una iglesia es la planificación. Pero Dios me dio, Dios me habló, Dios. Planificación. Es la primera cosa, hermanos. Y la primera cosa, observen bien, se deben reunir a los supuestos participantes. ¿Quiénes son los supuestos participantes? Personas que se convirtieron, personas que están siendo discipuladas, quizás algunos cristianos más antiguos,
en el Señor que de alguna forma u otra van a empezar una nueva iglesia. Entonces se deben reunir a los supuestos participantes. Eso pasó en nuestra iglesia en Brasil. ¿Cómo surgió la iglesia Peniel? Ella salió de un grupo de hermanos de una iglesia muy grande. Era una iglesia muy grande, hermanos, ustedes no se imaginan. Era una referencia en la ciudad, pero murió el pastor, llegó otro pastor que se agrandó mucho, era un hombre soberbio, orgulloso, y que maltrataba a los hermanos, y un pequeño grupo de hermanos estaba herido, muchos salieron, y aquel grupo vio que no había condiciones, ya no había, porque el pastor no era ese pastor no era una persona tratable. Entonces se juntaron con un hermano que ya era pastor, que actualmente es nuestro misionero en Portugal, y ellos comenzaron a reunirse en casa de un hermano llamado Gamaliel. Y comenzaron a reunirse. Y mientras se reunían, comenzaron a planificar. Y ahí se dieron los primeros pasos para la organización, el establecimiento y organización de la iglesia que yo soy miembro. La segunda cosa, dentro de la planificación, se debe seleccionar los fundadores. Yo tengo en mi currículum esto. Yo soy miembro fundador de una iglesia. La iglesia se llamaba Iglesia Bautista del Amor. Y yo incluso tenía mi número. Mi número era 29. Yo tenía como miembro fundador número 29. Un grupo de hermanos, y yo estoy hablando de mis tiempos de adolescente. Se deben seleccionar los fundadores. ¿Quiénes son los fundadores, hermanos? Son aquellos hermanos que doblan la manga de la camisa, que ayudan al pastor, que van a hacer de todo para que nazca esta nueva iglesia. Se deben analizar las aportaciones económicas a la obra. Porque, hermanos, se necesita. Nada se hace sin dinero. Entonces, es el tercer paso de la planificación, analizar las aportaciones y eso. Más adelante, en una de las clases, la semana que viene, vamos a hablar bastante sobre cómo se administra los fondos económicos de una iglesia. Se deben organizar los ingresos para que sean más que los egresos. Eso vamos a hablar también más adelante. Debe estar bien organizado con los diezmos, con las ofrendas, y para que sean más ingresos, haya más ingresos que egresos, ¿ya? Se deben expresar todos los pro y contra antes de una decisión. Por ejemplo, si se puede, si es factible, si es el tiempo, antes de tomar una decisión. Hermanos, el establecimiento de una iglesia es como un casamiento. Hay que ver bien lo que está en favor y lo que está en contra antes de tomar la decisión. Es muy, 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 muy importante. Se deben respetar las ideas establecidas para la nueva iglesia. Por ejemplo, las iglesias que yo organicé, venía gente a veces de otras iglesias y yo me sentaba con esas personas y les decía, mire hermanos, en esta iglesia es así.
yo les daba una copia del estatuto y de los reglamentos para que ellos supieran cómo funcionaba aquella iglesia, que a lo mejor no era igual a la anterior, de donde estaba esa persona. Entonces, es muy importante que se respete las ideas establecidas para la nueva iglesia. Cuando la planeación o planificación llega, se debe tener la localización del lugar con todos los gastos que la obra ocasione, en el caso que se construya. ¿Ya? Ahí, ya que pasamos por toda la planificación, viene la inauguración. ¡Wow! Es algo bonito, algo incluso portentoso. Dios es glorificado, los hermanos se alegran, etc. Muy bien. Para la inauguración debe realizarse después de 2 o 3 reuniones con los fundadores. ¿Se dan cuenta? Yo me acuerdo que yo participé de todas las reuniones en la iglesia que yo fui fundador. Y ahí yo, un pollito, un adolescente, ahí escuchando al pastor hablando con mucha seriedad, hablando de nuestros compromisos, hablando de lo que teníamos que hacer. Entonces, fueron como 2 o 3 reuniones con los fundadores. Se debe contar con la aprobación y participación de la iglesia madre. En las iglesias bautistas, en las iglesias presbiterianas, las iglesias congregacionalistas y otras, no se considera iglesia la que surge de la nada. La que surge de una idea, de una visión, de una revelación, tiene que tener la aprobación de una iglesia madre. La iglesia bautista Peniel, vuelvo a contarles la historia, ellos estaban huérfanos. Eran como 30 hermanos aproximadamente. ¿Y qué hicieron? Se reunieron un día domingo en la mañana, salieron en autos, mejor dicho, y se desplazaron como 20 kilómetros y fueron a una iglesia, y ellos les contaron lo que había pasado, y a partir de aquel momento fueron recibidos como miembros de aquella iglesia que se volvió la iglesia madre de la iglesia bautista Peniel. Entonces, así fue. Es necesaria la aprobación de una iglesia y la participación de ella. Se debe realizar publicidad en el sector de ubicación. ¿Cómo? Evangelizando, invitando, para que algunos ahí puedan conocer y quizá volverse miembros de aquella iglesia a futuro. Se debe proyectar el éxito a través del porcentaje de almas ganadas. Es muy importante. Yo me acuerdo que en esa iglesia que yo fui miembro fundador, fue algo muy bonito. Yo me acuerdo el primer bautismo. Fueron más de 30 personas. Y al mes siguiente como unas 25. Y cada mes la iglesia estaba bautizando. Fue algo maravilloso. Entonces, ahí está el éxito. Almas ganadas. Viene el tercer paso, que es la normalización. Se debe comenzar a organizar. Ahí entra la administración. Ella va a entrar ahí en acción. Se debe comenzar a organizar. Se deben delegar responsabilidades. Porque no es solamente el pastor. Hay que delegar, hay que poner en práctica lo que vimos ayer. Delegar, descentralizar, ¿ya?
Observen bien, se deben seleccionar los oficiales y personal de trabajo. En una iglesia bautista, ¿quiénes son los oficiales? Los pastores y los diáconos. Pero hay otras personas, la secretaria, el tesorero, que puede ser un oficial de la iglesia como puede no ser. Pero hay que asignar a esas personas. Se debe tener la realidad de lo que será la iglesia después de 6 meses. Observen bien. Se debe tener la realidad de lo que será la iglesia después de 6 meses. Se debe tener control estadístico. Sí, hermanos, es muy importante. A ver, ¿qué es un control estadístico? ¿Cuántos llegaron a través del bautismo? ¿Cuántos llegaron a la iglesia a través de carta de transferencia? ¿Cuántos fueron disciplinados? ¿Cuántos han muerto? Etcétera. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Observen bien. ¿Por qué hay que tener un control estadístico? Porque esto ayuda a detectar fenómenos y anomalías de la iglesia. ¿Por qué la gente no? ¿Por qué hay mucha gente que está saliendo? ¿O por qué hay gente que no va a la iglesia? Esto nos ayuda bastante, hermanos. Son seguras, no se equivocan, son números, hermanos. A ver, ¿cuántas personas hemos bautizado en 6 meses? Hemos bautizado 55 personas. ¿Y cuántas han llegado por carta de transferencia? Han llegado 4 familias. Un promedio de 25 hermanos nuevos. Amén. ¿Cuántos han salido? Bien, uno que no concordaba con la doctrina de la iglesia y fue a buscar otra iglesia. Ahí tenemos una idea clara de cómo estamos marchando. Se debe tener mucho cuidado con las pruebas de los primeros meses. Ustedes lo saben muy bien cómo es difícil los primeros meses de una iglesia. Porque no es como una iglesia que tiene 50 años de vida. Es como un bebé que nació, necesita todos los cuidados, necesita cambiar los pañales, necesita alimentarse, necesita mucha atención, cuidado, cariño. Entonces, la iglesia nueva también tiene sus pruebas de los primeros meses. El crecimiento. Se debe tener mucha observación del trabajo. Se debe realizar un buen método de crecimiento y ejecución. Hermanos, esto es una norma, es una regla para la iglesia. El pastor como líder del crecimiento. Hay pastores que pasan la batuta a otro y suelen viajar, suelen pasear. No, porque hay otro que puede hacer la tarea. Él es un evangelista, es un buen predicador y ya. No, el pastor debe visualizar el crecimiento a través de las almas ganadas. No importa si él ha ganado un alma, no es solamente el pastor, es tarea de todos. Pero el pastor debe visualizar el crecimiento a través de los que se convierten. Debe motivar a la congregación a la evangelización. Debe enseñar a la iglesia a ofrendar. Ahí está, hermanos. Debe enseñar a la iglesia a ser constante. No niños que están ahí de un lado a otro llevados por todo el viento de doctrina. La iglesia debe ser constante. Es tarea
del pastor. Debe enseñar a la iglesia la sana doctrina. Debe mantener buenas relaciones con la iglesia madre. Es algo muy importante, es algo fraterno. Nosotros vamos a ver ya al final de nuestras clases, que una iglesia es local, es autónoma, pero ella debe tener buenas relaciones con otras iglesias. Debe enseñar a la iglesia a amar a Jesucristo, obvio. Debe tratar de ser el ejemplo en todo. Todo esto, mis hermanos, son factores importantes al crecimiento. Así también el pastor debe tener seguridad en cuanto al llamamiento de Dios. Escuchaba del pastor Iván la semana, ¿cuándo fue? Fue durante un estudio hace 2 semanas, casi 2 semanas, de un pastor que fue pastor porque su papá era pastor y después desistió. No, un pastor es alguien que está seguro de su llamamiento. Pablo y Jeremías dijeron que desde el vientre de mi madre, ellos tenían la seguridad de su llamamiento. Un pastor debe tener esto. La segunda cosa, considerar la constancia en lo que emprenda, porque no es una tarea fácil. Considerar las bases o punto de apoyo, porque un pastor no va a trabajar solo. Entonces, él tiene que considerar esto. Sus bases, sus puntos de apoyo, si es una misión, si es la iglesia madre, si son los hermanos, si hay que considerar para que no haya a futuro o más adelante problemas. Vuelvo a hablar con mucha tristeza de las iglesias latinoamericanas, cómo ellas tratan a sus pastores. En países como Europa, principalmente Suiza, Francia, Alemania, que fueron países bases de los movimientos de la reforma, del calvinismo y todo más, hasta el día de hoy, por cultura y por ley, una iglesia está obligada a sostener económicamente a su pastor. Si la iglesia, también ocurre en los Estados Unidos, si una iglesia no puede sostener económicamente a su pastor, ella no tiene la licencia para que funcione como iglesia. Porque es importante que el pastor esté ahí, pastoreando, cuidando a la iglesia, enseñando la sana doctrina, y como tal tiene que ser bien remunerado. En Latinoamérica no. Unos que entran por fe, unos que entran por, no sé, por ganancia deshonesta. No hay un criterio y nosotros vemos verdaderas tragedias administrativas y otros tipos de tragedias. Entonces, un pastor debe considerar las bases o puntos de apoyo. ¿Con qué contamos? ¿Con quiénes contamos? Observen bien con qué y con quiénes contamos. Tener disposición y mucha fe. Ahí, hermano, con esto, nosotros vemos cómo es importante para una iglesia estos pasos para que ella sea una iglesia. Por ejemplo, así como el otro día hubo el concilio para examinar a nuestro hermano Gerson, también hay un concilio para
que una iglesia sea organizada en iglesia. No es así nomás. No, se establece, se forma un concilio y van a examinar si la iglesia cuenta con todos sus papeles, si el terreno donde está la iglesia ha sido comprado, es alquilado, y también la iglesia pasará por un examen en cuanto a sus conocimientos doctrinales, cómo van a apoyar económicamente a sus líderes o a su pastor. Ahí, pasando por eso, se puede decir que aquella iglesia es de hecho una iglesia. De igual manera, debe tener una visión muy clara el pastor, estamos hablando del pastor, y esto lo llevará a determinar, perdón, a ver si estoy bien acá, así, determinar el sector específico. El testimonio es muy importante. A tener un grupo específico. A ver un enfoque verdadero sobre la visión. Ser originales. Esto estamos hablando más de la iglesia, ¿ya? Es muy importante. Por ejemplo, la iglesia Peniel en Brasil, ellos eligieron un lugar, pero que es precioso. Fue una bendición, un verdadero milagro, como consiguieron aquel lugar. Bien, había un grupo específico, gracias a Dios, y haber un enfoque verdadero sobre la visión. ¿Cuál es el enfoque? ¿Por qué vamos a existir como iglesia? ¿Para qué? Para que nos reunamos, para que estemos solamente cantando y orando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a discipular. Y otra cosa, ser originales. Es maravilloso cuando una iglesia es, digamos, creativa. Hay iglesias que son muy creativas y me encanta ver eso. La verdadera forma de gobierno en las iglesias del Señor Jesucristo es congregacional o democrática. Vimos esto en eclesiología. Y con eso yo voy a terminar. La forma congregacional del gobierno de la iglesia reconoce las siguientes verdades. Una iglesia es una institución independiente o autónoma. Guarden bien. Los derechos y privilegios ejecutivos del reino de Cristo son inherentes en las iglesias. En las iglesias del Nuevo Testamento hubo gobierno por mayoría. No era una persona, hubo gobierno por mayoría. Y aquí, quiero terminar por aquí. En el caso del hombre incestuoso, anotado en 1 Corintios 5 y 2 Corintios 2, el castigo fue impuesto por muchos, como dice en la versión Reina Valera, pero literalmente por la mayoría. No fue Pablo no siquiera estaba en Corinto. No fue el pastor de Corinto, fue la iglesia en su mayoría. Y por aquí voy a terminar, porque ahí el asunto va a ser un poquito más largo. Y entonces por aquí nosotros terminamos esta parte y volvemos ahora a vernos, porque pasé un buen rato sin verles, solamente viendo ahí el PowerPoint. Muy bien, vamos a las preguntas. Creo que hoy día ya me he pasado de tantas herejías. Pero hermanos, es así que se administra, es así que se lleva adelante a una iglesia. Muy bien. Hola, Pastor Iván González Santis.
Hola, estimado, escucho. Ujú. ¿No? Ah, no, 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 porque no, 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 porque la parte de finanzas va más adelante. Va más adelante. Ah, sí. Ya. Ya. Mm, ya, no. Ya, y ser originales. Ya. No te preocupes entonces, más tarde yo te mando otro archivo, ¿ya? Te mando otro archivo, voy a revisar, voy a ver si hubo falla de mi parte, ¿ya? Y así que no, no, no te preocupes. Pero vamos a las... Sí, ¿algo más? Puedes preguntar. Sí, ya, qué bueno. Dejemos para la consejería. Exactamente. Ya. Ujú. Mm, muy bien. Ya. Exacto. Sí, sí, sí. Wow. Sí, me imagino. Ujú, ujú. Mire, mire, a ver, cada iglesia tiene sus necesidades. Eh, la iglesia que tú eres donde tú eres el pastor es una iglesia en formación. Está establecida, pero está en formación. Mire, no hay persona mejor que tú para evaluar a aquellos que están contigo.
Como yo dije hace un par de minutos sobre la iglesia es autónoma. Ella puede tomar sus decisiones. A veces el papel nuestro, por ejemplo, como pastor, muchos pastores me consultan, ustedes no se imaginan, pastores de Brasil, pastores de otros países, y principalmente pastores bautistas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo doy sugerencias, paso material. Ciertamente hay pastores que tienen mucha buena preparación, pero muchos pasaron por lo mismo que yo pasé. Yo fui ordenado al ministerio a los 23 años. A los 23 años. Entonces imagínense, yo no, de experiencia cero. Y tuve que ir aprendiendo con otros pastores. Y mi suerte era que yo era bueno para oír a la gente. Entonces, habían pastores que llegaban, ¿sabe qué, Marco? Así, así, hazlo así. Y yo me sometía y eso me ayudó bastante. Ahora, como te estaba diciendo, una iglesia, tú eres la persona más habilitada, más autorizada para tomar decisiones en cuanto a aquellos que son tu soporte, tus compañeros ministeriales, aquellos que te auxilian en el buen en el trabajo de la iglesia. Entonces, yo pienso, y tú los conoces, y hay de eso, tú los conoces. Entonces, yo veo que es importante, ahora sí, yo veo que es importante que una iglesia ella tenga más gente, y te puedo dar una sugerencia que es poner, como dice la Biblia, a prueba, que primero sean probados, y si se desempeñan bien, si llevan a cabo bien sus tareas, que sean ordenados. Ahí sí, obreros aprobados. Eso se hace, mi iglesia hace por un año y medio aproximadamente antes de ordenarlos a diáconos. Entonces ahí son probados, van aprendiendo en la práctica, van aprendiendo, visitando a una persona enferma, llevando la cena del Señor a uno que no pudo estar por motivo de salud, visitando, haciendo todo el trabajo de auxilio al pastor y etcétera. Entonces son probados y después aprobados. Amén. Muy bien. A ver, tenemos 7 minutos todavía, nos faltan 7 minutos. A ver, vamos a otras preguntas. Ya, ya. Sí, Pastor Iván. Mm, ujú, 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 mm, ujú, a ver, a ver, a veces,
cuando uno me oye hablando, piensa que no hablo como pastor. Piensa tal vez que yo hable como una persona muy fría y calculadora. Pero imagínense si yo tengo a una persona que me conoce, pero no piensa conmigo, no camina conmigo. Imagínense si mi mujer, ya soy bastante radical, imagínense si mi mujer no me acompañara, no me tratara bien, no sé, y yo hago de todo para que me acompañe, para que le traigo flores, bombones, pero se va enfriando la cosa. Ahora imagínense con personas que supuestamente son cristianas, supuestamente, porque fíjense, si, yo me baso en lo que dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios. El amor es lo que nos motiva. Con templo, sin templo, solamente virtual, es el amor que me impulsa a servir a mis hermanos, a amarlos. Por ejemplo, ¿cómo quisiera yo ahora estar ahí con ustedes? Quizá ahí comiendo unos huevitos de las gallinitas de la Mari, comiendo un pancito amasado hecho por Mical, pero ahora no puedo. Me quedo con las ganas nomás. Entonces, yo, hermanos, soy muy sincero. Si una persona no quiere, si el Señor mismo ya habló a esa persona y esa persona no se manifiesta, ¿qué puedo hacer yo? Dejo la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? Yo tomo esto, analizo bien, pucha, he conversado, ya he orado, ya he, no sé, y mi dedito soy tentado a excluir. De verdad, hermanos. Habla Marcos, no habla Iván González Santis. Habla Marcos. Si la persona no quiere, imagínense si, por ejemplo, con Gerson, Gerson me llama, hola Marco, ya, y yo no correspondo. Siquiera le doy un hola. Hola Gerson, no sabe qué, mucha pega, mucho eso, mucha reunión, pura mentira, la verdad, mucha excusa mentirosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría el pastor Gerson? ¿Sabe qué? No, Marcos, no podemos contar con él. Vimos ayer una cosita que es parte también del ministerio, ser realista. Ser realista. Y yo soy muy realista. No soy pesimista y también no soy optimista. Soy realista. ¿Ok? ¿Ok, Pastor Iván? Soy un poco frío en algunas cosas. Entra una cuestión de personalidad también. Pero yo soy muy realista. Si aquella persona no quiere nada, ¿qué voy a hacer yo? No puedo llevarla a la eternidad. Yo no la salvo, no la bautizo con el Espíritu Santo, no la lavo con mi sangre, no puedo hacer nada. Si aquel que derramó su sangre, entregó su vida, derramó de su espíritu, ha hablado a esa persona y esa persona no corresponde, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo sé que son cosas difíciles. Y qué bueno que estoy con esas preguntas, con las preguntas de ustedes, ya estoy preparando algo para la consejería pastoral. Muy bien, hermanos. Creo que hemos hablado bastante. Pastor Iván, voy a ver acá el material y te mando, ¿ya? Sí, y espero que llegue bien y sin faltar nada. Ok, mis hermanos,
Vamos entonces, vamos a orar al Señor. ¿Dónde está? A ver si veo a Débora, por ahí. Débora, ¿dónde estás? Ay, te pido, Débora, que ores. Y después de esta oración nos despedimos y gracias hermanos y hasta mañana. Hermana Débora, por favor.